Biomoléculas orgánicas, presentada por Jenny Andrea González Yara. Biomoléculas orgánicas son todos los biomoléculas orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundados que se realizan en átomos de carbono. Entre estos átomos de hidrógeno forman una estructura de base hidrocarbonada. Además, los átomos de carbono son capaces de unirse con cierta facilidad al oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, los que conducen al aumento de la complejidad de las moléculas y aparición de grupos funcionales, que son grupos de átomos que confieren las propiedades fisioquímicas concretas y específicas de las moléculas hidrocarbonadas que las presentan. Los grupos funcionales son los siguientes: carboxilo, carbonilo, hidroxilo, éter y amino. Estos grupos funcionales sirven para clasificar las biomoléculas orgánicas de alcoholes, cetonas, aminas y ácidos. A continuación veremos un ejemplo de grupos funcionales: carboxilo igual a ácido, amina igual a amina, hidróxido igual a alcohol. Glúcidos son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las principales moléculas que reservan la energía, que se localizan en casi todos los seres vivos, aunque esta no es su única función, ya que en algunas presentaciones función estructural. Son moléculas muy diversas que se forman en una unión de moléculas más pequeñas llamadas azúcares y aminoácidos. Azúcares y monosacáridos. Hay tres tipos principales de glúcidos que se clasifican según el número de unidades de azúcar que constituyen a la molécula, así como distinguir tres grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los principales azúcares de sencilla forma por la unidad del azúcar. A la porción de carbono, nitrógeno y oxígeno es 1, 2 y 1 y se forman química general, siendo el número de átomos de carbono superior a 3. Disacáridos son glúcidos que se originan en la unión de las moléculas, y monosacáridos igual a distintos. En proceso de formación es libre la molécula de agua y se forman enlaces glicósidos: lactosa, sacarosa y maltosa. Polisacáridos son los glúcidos más complejos de todos. Están constituidos por la unión de más de 100 monosacáridos por los enlaces glúcidos. Forman macromoléculas enormes: almidón, glucógeno, celulosa. Lípidos son biomoléculas insolubles con agua, entre otros disolventes polares, que poseen el brillo de tacto untuoso. Desde el punto de vista de la estructura química, en un grupo heterogéneo y diverso. Debido a este hecho, presenta múltiples funciones: reserva energética, estructural y reguladora. Se pueden clasificar en glicéridos. Son moléculas estructuralmente que poseen ácidos grasos de glicerina, que se unen por una reacción esterificación. Triglicéridos. Fosfolípidos son moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura y tienen función estructural en forma de base de todas las membranas celulares, en las que se organiza formando bicapas. Las ceras, el colesterol y esteroides son moléculas que poseen ácidos grasos que se originan en otros hidrocarburos. El colesterol es un componente de las membranas celulares. De su estructura deriva el resto de esteroides, como son las hormonas sexuales y la vitamina D, que tiene la función reguladora. Algunos ejemplos: progesterona y testosterona. Proteínas son las biomoléculas más abundantes de los seres vivos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas que están formadas por las unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen el grupo funcional amino y el grupo funcional carboxilo, que termina en ácido, del que se deriva su nombre aminoácido. El grupo amino siempre se localiza según el átomo de carboxilo. La proteína no es más que varias secuencias de líneas de aminoácidos que se unen entre sí por la original péptido o proteína. Entendiendo la estructura, distinguimos dos tipos de proteínas: las globulares y las fibrosas.
Las globulares son las solubles en citoplasma celular que tienen la función de canalizadoras, y las fibrosas son muy solubles, por ello tienen la función estructural de reserva, transportadora, defensa, contractil, regulado y catalítica. Ácidos nucleicos. En esta forma el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo son macromoléculas formadas por la unión mediante los enlaces fosfodiéster. La unión más pequeña llamada nucleidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. Los nucleótidos están formados por tres componentes: una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa y desoxirribosa, y la base de nitrógeno, adenina, guanina, citosa, timina y uracilo. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, atendiendo las pentosas a bases de nitrogenadas que constituyen a los nucleótidos, ácidos desoxirribonucleicos o ADN. Los nucleótidos tienen como pentosa desoxirribosa y como base nitrogenada adenina, guanina, citosina, timina. Se encuentran formados por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman un doble hélice. Ácido ribonucleico o ARN. Los nucleótidos tienen como pentosa ribosa y como base nitrogenada adenina, guanina, citosina, uracilo. Las moléculas lineal forman